Una vez más estamos aquí en Hablemos de Salud, porque hablar de salud es hablar de vida, y nuevamente hoy tocando temas que tienen que ver con nuestra salud para entender, conocer y por sobre todo para que podamos prevenir. Está nuevamente con nosotros el doctor Daniel Báez para acompañarnos en esta conversación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Pero demasiado bien, estoy gozoso acá en el estudio para poder compartir otra vez con nuestra audiencia, José. Qué bueno, siempre es un gusto para nosotros tenerte y conversar un poco de algunos temas que tienen que ver con la salud, y principalmente hoy que se habla de mucha gripe, muchas situaciones respiratorias. Muchas personas parecen un poco confundidas, ¿verdad? De lo que están sintiendo, de lo que de repente sus hijos están sufriendo. Entonces, para poder hacer un poco una diferenciación, queríamos hablar de ciertos temas puntuales para que podamos decir, bueno, este es tal cosa y este es tal cosa, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y entonces arrancamos un poco viendo las diferenciaciones que tienen sobre sistemas alérgicos, ¿verdad? Y otros también afecciones de la garganta principalmente queremos hablar. Así mismo, José. Yo creo que es muy importante que nuestra audiencia pueda ir diferenciando, ¿verdad? Esos casos, porque a veces queremos meter todo en una bolsa de gripe. Exactamente. Sí. Mi hijo está con gripe, le duele mucho la garganta y el médico le dio antibióticos. Y pareciera que no tiene sentido porque a la gripe no se da antibióticos, pero había sido que es una afección de la garganta. Lo que tiene de repente es una amigdalitis bacteriana que sí o sí necesita antibióticos, y entonces hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Porque entonces capaz que un familiar, un conocido que escucha esa conversación dice, entonces cuando yo tenga gripe también le voy a tomar antibióticos. Y hay algunas informaciones de repente que corre, pero que no es de repente lo conveniente. Exactamente. Y los términos que se usan también en cuanto a la medicina se refiere, muchas veces no se puede diferenciar, ¿verdad?, uno del otro, pero es importante que hablemos de eso. Entonces, cuando decimos, primeramente hablemos de las alergias, principalmente que tiene que ver con la rinitis. ¿De qué estamos hablando, verdad? Estamos hablando de una respuesta de un organismo que realmente de alguna forma ve como el cambio de clima, por ejemplo, es algo que le activa o de repente le molesta, le choca. Entonces o ve como si fuera un cuerpo extraño, lo ve como un peligro el organismo, entonces reacciona en contra de en este caso del cambio de clima, ¿verdad? De esa humedad que está respirando, y aparecen entonces los síntomas, ¿verdad? En este caso, si hablamos de rinitis alérgica, realmente hay un chorreo de líquido, de moco por la nariz, y puede acompañarse incluso con estornudos, por lo menos por la mañana puede aparecer. Quizás en el transcurso del día ya es menos. Incluso los síntomas de la rinitis en el día es menos. Cuando hay cambio de clima, cuando estamos en un clima de repente de un clima seco, cálido, pasamos ahora a húmedo, fresco, entonces se activa automáticamente esa forma de defensa de esa persona, y entonces todo el día pudiera estar esos síntomas, pero más a la mañana. Cuando uno se levanta, sale del cuarto, empieza entonces a tener un momento más agudo de estos síntomas, pero pudiera estar todo el día, pero menos frecuente ya, hasta que llega otra vez la noche, y al otro día, si el clima sigue igual, entonces sigue, ¿verdad? Hasta que de repente llega otra vez el clima, día soleado, ya algo más caliente, y
desaparece automáticamente otra vez estos síntomas. Entonces ahí sí estamos hablando de un cuadro alérgico, ¿verdad? Así mismo, una respuesta alérgica. Sí, realmente el cuerpo, como digo, repito, solamente trata de defenderse, ¿verdad? Porque lo ve como un enemigo a esos alérgenos también que vienen por el viento frío o por la humedad y todo eso. Entonces su intención es poder protegernos. Pero sí es muy importante, José, saber de que una rinitis alérgica, por ejemplo, no es que va a aparecer de vez en cuando nada más, como una gripe que pudiera aparecer una vez al año o cada 2 años, que de repente te llega una semana y después desaparece. Generalmente son personas que son alérgicas que ya conocen su cuadro. Entonces, con cualquier cambio, ya sabe luego, ¿verdad? Que incluso si ve de repente la información meteorológica y ve que la otra semana va a haber cambio de clima, va a haber lluvia, va a refrescar, incluso automáticamente ya puede saber, ya puede saber ya de que la otra semana va a estar con su cuadro de rinitis, ¿verdad? Entonces, generalmente esos pacientes usan bastante pañuelitos desechables y eso, y ya andan ya preparados porque sabe que sí así va a aparecer. Exactamente. Para aclarar nomás de que esto es algo continuo. Cada vez que va a haber cambio de clima, va a aparecer, ¿verdad? Claro que hay algunos medicamentos, algunas vacunas de repente que puede hacer que el umbral de respuesta sea un poco más leve y entonces no sea demasiado intenso, pero bueno, eso ya sería otro tema para hablar otro día. Bueno, y dentro del cuadro también de alergias estamos hablando de asma, ¿verdad? Que hay que diferenciar de la... Hay que diferenciar también, sí, claro. Cuando hay en épocas de invierno, por ejemplo, quiere aparecer mucho esta respuesta también. También es una forma de responder del organismo ante la temperatura baja, ante la humedad y de repente polvos y todo lo que trae un viento frío, ¿verdad? Y entre ellos también están los gérmenes, en especial los virus. Todo eso pudiera ser causante de que esos pulmones, esos bronquios puedan activar su defensa, ¿verdad? Entonces, aunque el asma en sí no es algo infeccioso, pero puede desencadenar la crisis de asma, de repente unos virus, ¿verdad? La presencia de unos virus puede hacer que se active. Sabemos que estos pacientes también ya saben, generalmente, si vamos a hablar específicamente de asma, estamos hablando entonces de personas, de pacientes de más de 5 años de edad que ya tienen ese diagnóstico de asma bronquial y generalmente una vez catalogado prácticamente es porque sabemos que va a tener hasta adulto. Estaba hablando también de otra situación que a los pequeñitos de repente le dan también medio un chillido. Sí. Pero que no se puede catalogar todavía como asma. No se puede todavía, por lo menos hasta que tenga 5 a 8 años, no podemos catalogar exactamente como que tenga asma bronquial, porque realmente hay crisis de sibilancia de niños que puede aparecer como si fuera, es idéntico a los casos de asma, pero de repente hay niños que cuando llega a tener 5 o hasta 8 años de edad desaparece esos cuadros, esos problemas respiratorios, y de ahí ya prácticamente nunca más lo tiene. Entonces no era asmático, sino más bien tenía un problema de crisis de sibilancia que aparecía en algunos momentos, ¿verdad? Pero no es asmático, porque si es asmático, entonces va a seguir como dijimos ahora, hasta siendo adulto va a estar con ese cuadro. Bueno, ahí está entonces para diferenciar un poco lo que es el tema alérgico también, ¿verdad? Y después está a grandes rasgos hablando la infección de la garganta, ¿verdad? Que tiene otra vez sus divisiones, por decirlo así. ¿A qué nos referimos
cuando decimos eso, ¿no? Bueno, estamos hablando de algunas afecciones de la garganta, son problemas dentro de la boca que de repente molestan mucho. En estos casos puede ser incluso para niños y adultos también que puedan padecer estos problemas. Y podemos mencionar, por ejemplo, la faringitis aguda, podemos mencionar también la amigdalitis aguda. Y hablando más de los niños pequeños, también está la laringitis, que podemos encontrar en época de invierno. De hecho, tienen sus diferencias otra vez, ¿no? Tiene sus diferencias. Realmente, si vamos a hablar de faringitis aguda, sería la faringe sería la pared allá del fondo de la boca, en el fondo después de la garganta, por así decirlo. Si se mira en el espejo, se puede ver ahí donde termina la boca y va a descender hacia la garganta, ¿verdad? Y esa pared que se ve, esa sería la faringe. Eso puede de repente molestar, haber un dolor de garganta al tragar, molesta. Digo molesta, dolor leve, porque tenemos que diferenciar de lo otro que vamos a mencionar después, que es más intenso esa molestia. En este caso, cuando hay faringitis, va a haber enrojecimiento, dolor leve, molestia al tragar de la faringe. Puede haber una febrícula o fiebre baja. ¿Por qué? Porque el origen es generalmente es viral. Exacto. Generalmente, hasta 80% podría ser de causa viral. Prácticamente se curan solos. El tratamiento en sí será solamente tratamientos sintomáticos. ¿Cuáles serían los síntomas? El dolor. Al dolor hay que tratar. A la fiebre hay que tratar. Y de repente, si hay otro problema, el dolor de la cabeza de repente puede aparecer también. Bueno, se trata con niños pequeños, que acompañarse también este problema con náuseas y vómitos. Se trata también de eso. Y bueno, básicamente eso sería faringitis. Sí. ¿Y qué es lo que causa eso? ¿Es una inflamación? ¿Es una irritación? Es una inflamación causada por virus. Como dijimos ahora, básicamente un 70% de posibilidad de que esa inflamación sea causada por virus. Por ende, entonces el tratamiento generalmente a un caso de faringitis no se inicia, de inicio no se comienza con un tratamiento de antibióticos. Solamente si el médico al evaluar ve la necesidad de hacerlo, entonces ahí sí le va a iniciar antibiótico, ¿verdad? Y si pasamos a ver la diferencia entonces con las amígdalas. Las amígdalas es un poco más adelante que la faringe. Son dos pelotitas que tenemos ahí más o menos a la par de la raíz de la lengua. Las amígdalas, entonces eso también puede doler muchísimo. Esto sí, quiero recalcar que el dolor es brusco, de inicio brusco, sin acompañar de otros cuadros respiratorios, ¿verdad? Inclusive al palpar uno puede sentir dolor, ¿no? Puede sentir dolor, puede sentir hinchado al costado del cuello. Y a veces incluso no se puede llegar a tragar ni la saliva porque es demasiado molestoso, muy doloroso. Si vamos a inspeccionar, encontramos unas amígdalas bien hipertrofiadas, muy grandes, y generalmente vamos a encontrar con algunos puntos blancos, que le llamamos nosotros placas blancas. O inclusive a veces podemos encontrar pus. Se ve perfectamente que están llenos de pus, ¿verdad? Está infectado. La inflamación, infección, todo eso da dolor y fiebre alta. A comparación también de lo que es la faringitis, sí da más o menos de 39, 40, incluso más pudiera aparecer, ¿verdad? Fiebre muy alta. También en este caso sería el origen de esta
de esta inflamación, infección de las amígdalas serían bacterias. Y esas bacterias sí o sí hay que tratar con antibióticos. Exactamente. Con antibióticos, y hay antibióticos especiales prácticamente de primera línea para poder tratar este cuadro, porque si no se trata, a diferencia también de la faringitis, este puede tener repercusiones. Puede aparecer la fiebre reumática, puede aparecer glomerulonefritis, que sería una infección y daño de los riñones. Entonces, muy importante de que si aparece este cuadro, poder acudir lo más pronto posible a su médico más cercano, poder consultar y poder tratar a tiempo esta enfermedad, porque sabemos que si es adulto es más lento, un poco más lento, digamos, la evolución, pero si es niños, estas evoluciones de las infecciones va de hora a hora, va evolucionando. Entonces no, hay que darle el tiempo para que no sea tarde para el tratamiento. Exactamente. Y después está por otro lado También tenemos también, ¿no? la laringitis que de repente atacan más a los niños pequeños. Es muy característico. Yo creo que todo, al decir esta palabra, van a decir, ah, sí, yo conozco. Entonces, ahora se caracteriza por una tos especial, y es la tos perruna, uyaguá, como podemos decir en guaraní. Sí. Entonces esos niños pueden tener, de hecho que la tos es muy molestoso. Al escuchar a los niños, a uno luego le molesta, y a ellos les molesta mucho más, les cansa, Claro. y también incluso la respiración en sí le es mucho más pesado. Estamos hablando de una inflamación de la laringe. Entonces hablamos primero de faringe, después amígdalas, y ahora de la laringe. Todos están ahí cerca, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿Y laringe qué parte sería? laringe sería prácticamente la entrada del aire que va a ir al pulmón. Entonces, la zona iniciante de la tráquea, ahí está. Entonces, eso prácticamente se inflama. Al inflamarse, entonces prácticamente se achica más la entrada de aire, y puede causar esa tos muy peculiar y molestoso también. Quizás, bueno, mejor dicho, este es un caso también, una inflamación, infección provocado por virus también. Este tampoco no se trata con antibióticos, se trata también con sus respectivos medicaciones sintomáticas que ayude a desinflamar la laringe. Se hacen nebulizaciones especiales. También si de repente empieza a haber fiebre, hay que tratar la fiebre. En ocasiones hay que internar a esos niños, si es un poco más grande ya, y dependiendo del caso, de repente se hace un tratamiento en la urgencia. Exacto. Y al mejorar se puede ir con su respectiva medicación para la casa. Pero es muy importante, en estos 3 puntos vimos, José, de que 3 afecciones no lleva antibiótico, 1 sí. Entonces, ese uno que si no recibe antibiótico va a hacer un daño importante en el cuerpo, pero si los 2 otros reciben antibiótico, va a hacer también daño importante en el cuerpo. Así es que de repente, ante las dudas, no quedemos con nuestros pacientes ahí por casa. No es muy recomendable ir directamente a la farmacia y pedir nomás algunos medicamentos. Realmente es un poco delicado. Si uno está seguro de lo que está haciendo, bueno, perfecto, ¿verdad? Pero si no, mejor hacer un pequeño esfuerzo y llegar a consultar en sus centros de salud más cercanos. Exactamente. Y algunos de ellos tiene un tiempo donde la gente puede decir, bueno, está comenzando los síntomas, estoy teniendo esto, pero hay un tiempo donde puede pasar eso sin medicamento, o necesariamente tiene que acudir al médico. Totalmente, José.
por ejemplo, estos casos virales, como no necesita de antibiótico, entonces si no recibe antibiótico igual se va a curar. Ahora, los síntomas es acá lo importante, ¿verdad? Sí. Esos síntomas, por ejemplo, en cuanto a la fiebre, si un niño tiene fiebre y si no se trata, entonces prácticamente va a llegar a convulsionar, va a tener problemas, ¿verdad? En cuanto a la laringitis, que si no se llega a hacerle su nebulización con adrenalina, es muy probable que esa laringe se vaya inflamando más y haga una dificultad respiratoria muy importante que atente contra la vida del paciente, ¿verdad? Por eso prácticamente estamos orientando de que cuando haya una afección, en este caso de la garganta, hay fiebre, es muy importante que tengamos tiempo para nuestros hijos, para nuestros familiares y llevarlo a poder consultar, ¿verdad? Sí, porque como no estamos de repente, como no sabemos exactamente qué es lo que tiene nuestro paciente. Y como son parecidos, ¿verdad? Como son parecidos, entonces el médico puede revisar eso y detectar qué es, ¿verdad? Así mismo es, para poder orientar bien el tratamiento. Creo que es muy importante ir diferenciando esto. Y acá te quiero tocar un poquitito este tema del uso de antibióticos, de que el usar antibióticos en cuadros virales es dañino. ¿Y por qué? En primer lugar, que el cuerpo, o sea, las bacterias se puede ir de repente haciendo resistencia a esos antibióticos. También con la toma de antibióticos nosotros matamos muchísimas más bacterias de nuestro cuerpo que es necesario, ¿verdad? De la flora normal intestinal, por ejemplo, de la flora normal de nuestra piel. Todo eso tiene bacterias buenas también, ¿verdad? O sea, no todas las bacterias son malas. Entonces, si nosotros llegamos a tomar cada rato antibióticos, estamos matando todo y después nos llenamos de repente de infecciones de la piel, tenemos problemas gastrointestinales y queremos saber por qué. Entonces, justamente ya por el efecto del uso frecuente del antibiótico, de repente hay diarreas y entonces a esa diarrea otra vez se llega a tomar antibióticos y entonces puede llegar a una complicación importante. Y hablando ya de eso también, existen muchos remedios que, por ejemplo, le duele la garganta y hacen una gárgara de manzanilla, de hoja de guayaba. ¿Qué tan efectivos son esos? Hay algunos de esos productos que son realmente buenos, ¿verdad? Yo lo que me quiero limitar es a orientar, a animar de repente el uso de los medicamentos, de la medicina natural, por así decirlo, para adultos, ¿verdad? Para niños no quiero orientar, no recomiendo para nada, pero para nosotros, como de repente uno tiene su yuyo preferido y dice, yo quiero tomar esto para mi dolor de garganta o quiero hacer gárgara con eso. Generalmente lo que es por afuera no va a ser dañino. Ahora, también si es que va a tomar algún producto que preparó, ahí también hay que cuidar un poco para que de repente no sea demasiado. La preparación que no sea de repente fuerte y que al final ya sea tóxico otra vez al cuerpo, ¿verdad? Porque como no tenemos una dosificadora, no sabemos si ese producto que preparó para el tereré y se ve esos yuyos bien verdosos, no sabes si al final no va a causar algún problema, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, yo creo que de forma leve, así un poco no tan frecuente, de repente se puede, ¿verdad?
Hay muchos remedios realmente que son muy buenos, que yo conozco. El tapepita, perdón, el ibirapitapiré, por ejemplo, de eso, cuando eso se hierve y sale su zumo y se hace gárgara, yo sé que es impresionante cómo actúa como anti... De hecho, un buen antiinflamatorio, ¿verdad? Y muchos productos, como digo, es bueno. Solamente que hay que cuidar, hay que tener nomás una precaución si es que va a tomar, si es que va a usar por la piel de forma tópica, si es que va a ser gárgara, quizás no hace falta demasiado cuidado, ¿verdad? Pero con niños sí, yo no oriento, no recomiendo que se use ninguno de esos. Bueno, doctor, muchísimas gracias nuevamente por estos temas realmente muy importantes que podamos diferenciar, conocer y tomar también las precauciones necesarias. Así mismo, José, muchas gracias también por la oportunidad.